Hola, este es el primer vídeo de la unidad didáctica número 7 que lleva por título Financiación e Inversión Empresarial de la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. En este vídeo se trabajará la función financiera de la empresa, las fuentes de financiación y la financiación interna. Tanto en su inicio como en el ejercicio de su actividad, la empresa necesita recursos financieros. Para que la empresa pueda comenzar a funcionar, pues tiene que disponer de unos determinados recursos materiales y humanos. Pero la función financiera no se reduce a la simple obtención de fondos o recursos, ya que su concepción ha ido evolucionando y hoy día se considera que el área financiera debe cumplir funciones más amplias, entre las que destacan las que aparece aquí en la diapositiva. Una de ellas es la planificación financiera de la empresa. Cuáles son sus necesidades futuras de capital, por ejemplo, qué financiación se va a necesitar para emprender las próximas inversiones. Otra de las funciones que debe de cumplir esta función financiera son las decisiones de inversión. O sea, cuál es la mejor forma de emplear los recursos financieros, es decir, cuáles son los proyectos de inversión más rentables para la empresa. Otra de las funciones que debe de cumplir es la obtención de recursos financieros. ¿Cuál pues será la mejor forma de conseguirlo? Y dado que son muchas las opciones de financiación que están al alcance de la empresa y que unas son más costosas que otras, habrá que evaluar las alternativas para determinar la más interesante en cada caso. Y la última de las funciones de la función financiera es el control del equilibrio financiero. O sea, preguntarnos qué nivel de endeudamiento es conveniente o tiene solvencia la empresa para pagar sus deudas. Y en el centro de estas funciones que acabo de nombrar destacan dos aspectos diferentes pero muy relacionados entre sí. Estos dos aspectos aparecen aquí en la diapositiva y uno de ellos es el análisis y selección de las inversiones de la empresa. Y un segundo aspecto es el análisis de las distintas posibilidades de obtener los recursos financieros, o sea, las fuentes financieras que la empresa necesita y que abordaremos en esta unidad. Ambos aspectos están íntimamente relacionados, puesto que la decisión de invertir en un posible proyecto presupone la necesidad de decidir cómo se va a financiar ese proyecto, ¿verdad? Entonces, la función financiera, por tanto, es el punto de contacto entre la obtención y la aplicación de los recursos financieros. En esta diapositiva simplemente vamos a hacer una breve definición sobre lo que conocemos como fuentes de financiación, de las que ya hablaremos en breve. Simplemente son vías a través de las cuales las empresas consiguen los recursos que necesitan para llevar a cabo sus inversiones. Y en esta diapositiva también vemos cuáles son esas funciones del departamento financiero que ya hemos nombrado y son pues estimar los recursos necesarios, escoger las mejores fuentes de financiación, invertir los recursos de la mejor manera posible y no endeudarse por encima del 50%. Y para entrar de lleno en estas fuentes de financiación vamos a ver que existen diferentes criterios para clasificar las mismas. Pues según la procedencia puede ser una financiación externa o interna. Según la titularidad podemos hablar de una financiación propia o una financiación ajena. Y según el plazo de devolución podemos hablar de una financiación a corto plazo o una financiación a largo plazo. Y vamos a comenzar hablando de los diferentes tipos de financiación según la procedencia de los recursos. Y hay de dos tipos, financiación propia y financiación ajena. Comenzamos con la financiación propia. La financiación propia está constituida por los recursos financieros que son propiedad de la empresa. Estos recursos financieros o fondos propios son, por ejemplo, el capital aportado por los socios o propietarios de la empresa, tanto en el momento de la constitución del capital inicial como en las posteriores ampliaciones. Y estos recursos pues también pueden ser las reservas o beneficios retenidos, ya que cada año los beneficios que no se distribuyen entre los socios y que se quedan en la empresa para cubrir sus necesidades financieras constituyen estas reservas o también llamado autofinanciación de la empresa. Por otra parte está la financiación ajena.
Esta financiación ajena incluye el conjunto de recursos financieros que genera una deuda o una obligación para la empresa. Estos recursos provienen de acreedores e instituciones financieras a corto o a largo plazo. Y son, por tanto, recursos que deben ser devueltos en un periodo de tiempo más o menos amplio. Ahora toca clasificar esas fuentes de financiación según el tiempo de permanencia. Y podemos hablar de recursos financieros a largo plazo o bien de recursos financieros a corto plazo. Comenzamos hablando de los recursos financieros a largo plazo o también llamados capitales permanentes. Las fuentes de recursos permanentes pues son las aportaciones de los socios, los préstamos y los empréstitos y otras formas de endeudamiento a largo plazo, así como también las reservas generadas en la empresa o autofinanciación. Todos estos recursos tienen en común su carácter de financiación estable y duradera en la empresa. Mientras que los recursos financieros a corto plazo pues provienen de los proveedores y de los préstamos y créditos bancarios. Y por último vamos a hablar de las fuentes de financiación según su procedencia. Y se distinguen la financiación interna por una parte y la financiación externa. Con respecto a la financiación interna, decir que es la generada dentro de la empresa mediante su propio ahorro y autofinanciación. Mientras que la financiación externa, excepto la autofinanciación, todos los demás recursos, sean propios o ajenos, no son externos, es decir, que provienen del exterior de la empresa. No hay que confundir los recursos externos con los ajenos. Y es que las aportaciones de los socios son recursos externos, dado que llegan a la empresa desde el exterior, ¿verdad? Pero no son ajenos, puesto que pertenecen a los socios. Por supuesto, todos los recursos ajenos son externos. Al hablar sobre la estructura financiera de la empresa, hay que preguntarnos cuál es la decisión de seleccionar una u otra fuente de financiación, ya que dependerá de lo accesible que sea, del coste que tenga, incluso de la flexibilidad que suponga para la empresa. La combinación de los distintos recursos financieros que la empresa pues, ha ido eligiendo constituye la estructura financiera. Y es que en esta estructura es importante mantener una adecuada proporción entre deudas y fondos propios, de tal forma que se garantice el equilibrio financiero de la empresa, siendo recomendable, como ya comenté antes, que las deudas no sobrepasen el 50% del total de los recursos. Es decir, que los recursos ajenos no estén por encima de los fondos propios. Vamos ahora a detenernos un poco en la financiación interna o autofinanciación, que recuerden que son todos aquellos beneficios retenidos por la empresa para llevar a cabo proyectos de inversión y que mantengan o aumenten su capacidad productiva. Por lo tanto, esta financiación interna o autofinanciación tiene dos tipos de clasificaciones. Por una parte está la autofinanciación de mantenimiento y por otra parte está la autofinanciación de enriquecimiento. En esta primera diapositiva, de modo introductorio, vamos a decir que esa autofinanciación de mantenimiento pues son aquellos recursos que se destinan a mantener la capacidad productiva de la empresa. Y ahí se clasifican en provisiones y amortizaciones. Y la autofinanciación de enriquecimiento son aquellos recursos destinados a ampliar la capacidad productiva de la empresa. Y se encuentran las reservas. Ahora hablaremos con más detenimiento de todas estas cosas. Comenzaremos deteniéndonos en la autofinanciación de enriquecimiento, que es la parte de los beneficios que los socios renuncian a repartirse, que pasa a formar parte de los fondos propios de la empresa, al patrimonio neto, como complemento del capital social y con el nombre de reserva. Cuantos menos dividendos se repartan, pues más recursos internos tendrá la empresa, ¿verdad? Y mayor será su capacidad de autofinanciación. Pero no hay que olvidar que el reparto de los dividendos da un claro mensaje al mercado financiero sobre la buena marcha de la empresa y sobre sus expectativas. Es decir, supone una señal positiva para los inversores interesados en la empresa. Por lo tanto, para sus posibilidades de financiación futura. Según la causa que motiva la retención de esos beneficios, pues las reservas pueden ser de tres tipos. Tenemos las reservas legales, las reservas estatutarias y las reservas voluntarias.
Con respecto a las reservas legales, son las constituidas obligatoriamente por ley en las sociedades anónimas y con un mínimo del 10% de los beneficios obtenidos hasta que dicha reserva alcance el 20% del capital. Con respecto a las reservas estatutarias, se constituyen en virtud de acuerdos recogidos en los estatutos de la sociedad. Y finalmente, las reservas voluntarias son las constituidas por acuerdo voluntario de los socios. Hay que decir que estas reservas suponen un incremento de los fondos propios de la empresa y constituyen nuevos recursos para financiar sus inversiones de crecimiento y de expansión, y que por ello constituyen una fuente de autofinanciación para el enriquecimiento de la empresa. Y ahora toca hablar de la autofinanciación de mantenimiento. Mientras que la autofinanciación de enriquecimiento, que ya hemos visto, pues persigue el crecimiento de la empresa, la autofinanciación de mantenimiento trata de mantener, como dice su nombre, intacta su capacidad productiva. Esta forma de autofinanciación está constituida tanto por los fondos que la empresa destina para ir amortizando sus equipos productivos y poder renovarlos en el futuro, como por los recursos o fondos que se reservan para hacer frente a futuras contingencias o riesgos. Dentro de esta autofinanciación de mantenimiento se encuentran, como ven ahí en la diapositiva, las amortizaciones y las provisiones. Vamos a hablar de las amortizaciones. Y para entender esto tenemos que saber que los equipos productivos, y cuando hablo de equipos productivos pues son instalaciones, maquinaria, mobiliario, van perdiendo valor con el paso del tiempo, pues como consecuencia de su uso o por el envejecimiento tecnológico, ¿verdad? Esta pérdida de valor o depreciación, que también se llama así, se refleja en el cálculo pues, de los beneficios bajo el concepto de amortización. Por lo tanto, amortizar un bien supone cuantificar su depreciación, es decir, reflejar como un coste más la parte que se ha consumido del valor total del bien durante un periodo de tiempo. En segundo lugar, nos encontramos con las provisiones. Las provisiones pues, son fondos que se reservan para cubrir riesgos o posibles pérdidas futuras y cuya dotación se realiza antes del cálculo de los beneficios. Estos riesgos o estas contingencias pues, pueden derivarse de probables indemnizaciones por litigios en marcha de la empresa, de incluso posibles rupturas de contratos, de garantías de reparaciones futuras, etc. Mientras estos fondos que se reservan no tengan que utilizarse para cubrir los fines previstos, la empresa los podrá emplear para autofinanciar parte de sus inversiones. Y en esta última diapositiva vemos de forma resumida todo esto que hemos hablado. Hemos hablado de la autofinanciación de enriquecimiento y la autofinanciación de mantenimiento. Dentro de cada una de ellas pues podemos ver cómo en la de mantenimiento se encuentran las amortizaciones y las provisiones y en la autofinanciación de enriquecimiento se encuentran las reservas.